Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Aquí estamos llenos de la gracia y del gozo del Señor, y como está fluyendo la alegría de nuestra salvación, te bendecimos y oramos al Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra, que te bendiga en este día, que use la palabra como una luz para iluminarte, que Dios del cielo llene tu casa de la gracia de Dios, que hoy sea un día de presencia de Dios, de manifestación del Espíritu y de tiempo de refrigerio de la presencia. Dios nos va a edificar seguramente a través de la palabra. Te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que estudie con nosotros la palabra de Dios. Hechos capítulo 18 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derechos, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaron que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene,
Pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiese. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Muy bien, mis hermanos, estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles y Dios ha titulado estos mensajes Una iglesia saludable. Estamos mirando el testimonio de la iglesia del primer siglo, no solamente la iglesia judía, sino la iglesia gentil, aquella iglesia que, como aquellas 10 generaciones que salieron de Adán, las primeras 10, que fueron longevos porque tenían la vitalidad de la creación todavía. Así aquella iglesia tenía la vitalidad del Espíritu Santo, la vitalidad del Pentecostés. Y vemos algo muy peculiar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vemos en el drama, en la narración de Lucas, vemos 3 protagonistas aquí: Dios, la iglesia y el diablo. Dios actuando a través de la iglesia y cumpliendo su propósito. La iglesia siguiendo al Señor y siendo consecuente con el Señor. Y el diablo, como su trabajo es oponerse, siempre oponiéndose. Pero cada vez que termina una narración hay una nota de triunfo y de victoria. Como que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Que muchos sacerdotes se convertían al Señor y que el Señor daba victoria a sus ungidos. Y así lo vemos también en este capítulo. Pablo sale de Atenas. Ya estudiamos la vez pasada lo que sucedió en Atenas. Pablo salió de Atenas con una nota, diríamos, de tristeza. Se nota que Pablo no salió muy contento de Atenas por el resultado. No porque Pablo andara detrás del resultado, sino que todo aquel que ama al Señor quiere ver que las vidas se salven y sigan al Señor. Hermanos, la relación entre el mensajero y el mensaje es una relación como el fondo y la forma que no se pueden separar. No es lo mismo un mensajero de Cristo que una recepcionista. Una recepcionista recibe el mensaje en una oficina y comunica bien el mensaje. No importa que esa recepcionista sea una prostituta cuando salga de la oficina, y no importa cómo viva, al jefe no le importa su vida personal, con tal de que ella sea una buena recepcionista y de su mensaje o sus mensajes, comunique bien los mensajes. Así que no hay ninguna relación entre el mensaje y la recepcionista. En la vida de la recepcionista y su mensaje no hay ninguna relación. Pero no sucede así con el mensajero de Cristo. Nosotros estamos comprometidos con el mensaje. Más que eso, nosotros somos parte del mensaje, como somos parte del propósito. No hay tal cosa como predicar el evangelio y ser indiferentes si las personas no se convierten al Señor. Quisiéramos, como Dios, que todos los hombres sean salvados y que lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el espíritu de todo aquel que predique el evangelio. Por eso se cree que Pablo salió triste de allí. Hay ciertas evidencias que si no da tiempo vamos a ver que Pablo salió de allí humillado, quebrantado en la presencia del Señor.
Como sale todo mensajero cuando predica y no ve un resultado, que comienza a decir, seré yo, Señor, fue por mi causa, Señor. O viendo la dureza de corazón, viendo cómo el intelectualismo ciega los ojos de la gente y neutraliza la fe y neutraliza la vida en el espíritu. Y por eso, miren, para que ustedes vean, mis hermanos, aquí Pablo llegó a Corinto. Pablo llegó a Corinto. Corinto era una ciudad que era la capital de la provincia romana de Acaya. Era una ciudad populosa, una ciudad comercial. Esa ciudad fue destruida por los romanos en el año 146 antes de Cristo. Pero luego en el 46, o sea, 100 años después, Julio César reconstruyó la ciudad. Llegó a ser una ciudad muy, muy importante, un centro comercial del mundo antiguo. Y como era una ciudad costera, ahí pues el comercio había florecido. Venían de oriente y de occidente, de todos los lugares, y se hizo una ciudad muy populosa, una ciudad grande, una ciudad donde había mucho comercio, una ciudad muy importante. Tenían un estadio para los juegos de atletismo, los Juegos Olímpicos, de que cabían 20,000 personas. Ahí estaba el templo de la diosa Afrodita, que tenía 1,000 prostitutas profesionales que oficiaban en esos cultos inmorales. Era una ciudad muy corrupta, muy corrompida. De hecho, se hizo popular en una ciudad no solamente corrupta, sino una ciudad también donde había mucha idolatría. La condición inmoral de Corinto se echa de ver por una expresión que se hizo muy común en aquellos días. Inclusive de los corintios se inventó un verbo, corintiazomai, que literalmente significa hacer el corintio, o sea, vivir la vida de un corintio. Eso es como decir vivir la vida loca, en el lenguaje de hoy. Corintiarizar sería. Se llama vivir, practicar sin freno la fornicación, lujuria, borracheras. Había muchas tabernas, especialmente en la parte sur de la ciudad. Ellos se jactaban por el comercio. Solamente en Atenas había un lugar de juegos de atletismo, de Juegos Olímpicos más grande que en Corinto. Era una ciudad que tenía mucho de qué jactarse de acuerdo a lo humano. Alguien escribió: la riqueza y la miseria, la belleza y la perversidad, la cultura y la suciedad se tocaban de hombros en Corinto. Era una ciudad corrupta, idólatra, muy inmoral. Y los cultos a Afrodita eran, como dije, se practicaba la prostitución. Allí llega el apóstol Pablo. Sin embargo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Amén. Y Dios había elegido a Corinto. Ahora, es bueno que veamos algo. Yo quiero que usted le ponga algo aquí a su Biblia y venga conmigo a 1 Corintios capítulo 2. Dice Pablo ahora escribiendo a los corintios, a donde llegó, según la narración de Hechos 18. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Por qué Pablo había salido de Atenas y ahora llega a Corinto? Y cuando yo fui a ustedes, yo no fui con excelencia de palabras ni de sabiduría. Yo no creo que Pablo en el Areópago estaba tratando de lucirse
tratando de exponer su conocimiento. Lo que se dio cuenta es que no vale la pena hablar a los intelectuales en un lenguaje intelectual. Aunque Pablo no hizo eso, pero llevaba consigo un tremendo dolor, una gran tristeza al ver cómo los intelectuales, los filósofos de Atenas lo pararon y no lo dejaron terminar. Pablo estaba humillado. Me imagino que hubo un tiempo de reflexión, de mucha oración, de mucha humillación. Posiblemente ayunó Pablo y estaba en la presencia del Señor cuando llegó a la próxima ciudad, que era Corinto. Y él dice, escuchen, amados, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, mucho temor y temblor. Así llegó Pablo a Corinto. Y fue por el efecto de Grecia. Fíjense que Atenas le produjo tristeza a Pablo. Dice que yo fui a ustedes con debilidad, con temblor, con humillación. Porque fue una experiencia distinta. Pablo, donde quiera, lo perseguían, lo querían matar. Pero aquí ni siquiera lo dejaron hablar, no lo dejaron terminar. Yo puedo entender a Pablo, porque cuántas veces en 33 años de ministerio yo he sufrido la desilusión, la decepción. Cuántas veces me he puesto a mirar la ingratitud humana, la dureza del hombre, la manera que los hombres reciben la palabra. Muchas veces. Y uno se humilla, uno se quebranta. Yo quiero destacar aquí la bondad de nuestro Dios. Después de una experiencia traumática en Atenas, Dios le da un éxito glorioso a Pablo en Corinto, una ciudad inmoral, orgullosa, altiva, degenerada. Pero Pablo entró allí humillado, quebrantado delante del Señor. Dice, yo no voy ahora a tratar de refutar la filosofía con filosofía. Voy a seguir predicando a Cristo crucificado. A veces nosotros, cuando estamos frente a un ateo o un intelectual, comenzamos a tratar de ser intelectuales y a tratar de impresionar a esa persona con conocimientos. Pero mis hermanos, tanto el ignorante como el sabio se convierten de una sola manera, a través del Espíritu Santo. No hay otra forma. Amén. Un científico puede hacer que sepa mucho de biología, de astronomía, de lo que sea, pero no sabe nada de Cristo. Yo he visto hombres intelectuales como niños en Cristo. Pero a mí me llama la atención la manera como Pablo llegó allí. Dice el 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y con poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Aleluya! Amén. Y así fue el respaldo que Dios le dio a Pablo en Corinto. De acuerdo a cómo anduvo, no podemos andar con altivez, con arrogancia. Nunca en nuestra predicación debiéramos tratar de impresionar a la gente. Cristo era el Hijo de Dios, era la sabiduría de Dios. En Él estaban escondidos todos los misterios de la sabiduría. Él conocía el mundo, él conocía la astronomía, la biología, todas las ciencias. Sin embargo, no habló de nada de eso. Habló con tanta sencillez que parecía un niño enseñando.
Eligió el lenguaje más sencillo para hablar los grandes misterios del reino. El mensaje de la cruz es tan transparente como el agua. Venga conmigo de nuevo a Hechos capítulo 18. Ya usted sabe cómo Pablo llegó a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma, y fue a ellos. Aquí Dios le depara, le da a Pablo, le provee a Pablo una pareja, un hombre y una mujer, que fueron una bendición para su ministerio. No se sabe si eran convertidos cuando Pablo los encontró y se convirtieron con Pablo, no lo sabemos. Pero sí sabemos que eran una pareja de Dios. Y sucede que por coincidencia o por propósito del Eterno tenían el mismo trabajo que Pablo. Es bueno que sepan, hermanos, que los judíos tenían como filosofía enseñar un trabajo, un oficio a sus hijos. Era parte ya, era algo que enseñaban los rabinos. Hay un rabino que dijo que no enseñar un oficio a un hijo era como matarlo. Era como dejarlo desprovisto, dejarlo sin herramienta para la vida. Y Pablo aprendió un trabajo, hacer tiendas. Y por casualidad, Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila, trabajaban. Y Pablo comenzó allí a trabajar con ellos. Mientras predicaba, hacía tiendas. Porque hasta ese momento, las iglesias gentiles no habían entendido que tenían un compromiso de sostener a su apóstol. Con poca excepción. Entonces, Pablo hacía tiendas. Y dice aquí el versículo 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y dice que discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Otra vez, haciendo lo mismo que siempre hacía. Ir a la sinagoga primero, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque el evangelio era la promesa dada a los padres. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Escuchen, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo. Algo sucedió cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia. Pablo los estaba esperando con ansiedad, porque se había desatado una gran persecución contra los cristianos de Macedonia, de Tesalónica, de Berea, recuerdan ustedes, y de Filipos. Entonces, los hermanos de Tesalónica hicieron algo con Pablo, y fue que le enviaron con Silas y Timoteo una ofrenda. No tienen que buscarlo, pero en Filipenses 4, 15 y 16, él hace alusión a esa ofrenda. Y dice, cuando partí de Macedonia, desde que salió de Macedonia, o sea de Europa, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Acuérdense que cuando él tiene la visión, en el capítulo 16, pasa a Macedonia y ayúdanos. A la primera ciudad que llegaron fue a Filipos, ¿se acuerdan ustedes? Que se convierte en Lidia. Y entonces él sale de allí, de esa región de Europa, corriendo, y lo sacan y pasa por Atenas. Ahora viene a Corinto. Entonces dice aquí, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún a Tesalónica me enviasteis lo necesario 1 y 2 veces. Gloria a Dios. Y esta iglesia, que ustedes saben que estudiamos un poquito de los tesalonicenses, de los filipenses, el gran fruto que Pablo tuvo por obedecer a la visión, pasa a Macedonia y ayúdanos. Estos hermanos mandaron una
una ofrenda a Pablo para sostenerlo. Y esta ofrenda ayudó a Pablo a dedicarse por completo a la predicación. Yo me imagino que Pablo aquí dejó de hacer tiendas, porque si dice que estaba enteramente dedicado a la predicación, fue que Pablo dijo: vamos a dejar esto de hacer tiendas. Y fue porque estos hermanos enviaron esta donación y le fue de bendición a Pablo. Fue olor de vida aquella ofrenda para dedicarse por entero a la predicación del Evangelio de Cristo. Y vemos aquí una iglesia consecuente, una iglesia saludable. Fíjense qué sensibilidad tenía esta iglesia. Era una iglesia perseguida. Ustedes saben, porque estudiamos el capítulo 16 y 17, ustedes vieron que era una iglesia que fue azotada por la persecución. Y primera y segunda de Tesalonicenses, Pablo habla, y en Filipenses, que fue una carta que Pablo escribió cuando estaba en la cárcel. Ustedes pueden mirar que eran iglesias que fueron muy atribuladas, pero eran iglesias consecuentes. Y cuando llegó aquella bendición a Pablo, fue un respiro para él, para que no tuviese que dividir su tiempo. Y a mí me ministra que dice: Pablo estaba entregado por entero a la predicación, a la palabra de Dios. Imagínense que él estaba enteramente entregado y ahora no tenía que dividir su tiempo tratando de sostenerse o de suplir sus necesidades, porque había una iglesia que fue consecuente, una iglesia que fue sensible. ¿Cuántas iglesias? Ahí Pablo estaba terminando el segundo viaje casi. Él llega a Éfeso y ahí mismo, cuando llega, ustedes ven que ahí termina el segundo viaje de Pablo, en el capítulo 18. Todas las iglesias que a través de Pablo el Señor organizó. Sin embargo, esta iglesia, cuando dice ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir, solo vosotros. Yo veo aquí una serie, yo veo aquí la providencia de Dios, mis hermanos. Veo la providencia de Dios primeramente para animar a su apóstol, que sale desanimado, diríamos así, quizás no desanimado, desalentado, la palabra, no desanimado, sino desalentado. Sale de Atenas debido a la reacción de los intelectuales y llegó allí humillado, quebrantado, en debilidad. Y el Dios del cielo le tenía una gran cosecha en Corinto. Le tenía un gran estímulo en esta ciudad, corrupta, difícil. Pero allí Dios tenía, como dice, ¿cómo le dijo Dios? Tengo un gran pueblo en esta ciudad. Le tenía un gran pueblo. Allí en el Areópago solamente Dionisio y Dámaris y unos cuantos se convirtieron. Pero no fue cuántos se convirtieron. Repito, Pablo hubiera deseado una persecución, una oposición y no la indiferencia. Pero Dios del cielo siempre nos estimula. Él nos lleva de gloria en gloria. Y si el corazón nuestro siente tristeza por algo que está pasando en la obra, estamos ligados con el corazón de nuestro Padre y Él nos ve llorar, Él se conmueve. Y yo sé que Él vio a Pablo triste, apesadumbrado por su experiencia en Atenas y lo condujo a Corinto. Y allí se glorificó Dios. Y el Dios del cielo preparó todo. Preparó a Pablo primeramente, porque lo hizo vivir un gran chasco, una gran frustración, para producir en él una actitud de debilidad, de quebrantamiento, para poder usarlo en Corinto. Yo entiendo, mis hermanos, que miren, que ojalá que yo lo pueda comunicar. El Dios del cielo nos lleva de gloria en gloria y nos lleva en obras preparadas para que anduviésemos en ellas. Y entonces, como Dios tenía una gran iglesia poderosa y numerosa en Corinto, tenía que preparar a Pablo y lo pasa por Atenas y lo hace quebrantarse, humillarse. Y me imagino los ruegos de Pablo cuando salió de allí.
Y Dios en su providencia lo estaba preparando para poder ser un fiel y poderoso mensajero en Corinto. Pero el Dios del cielo, así como lo unió con Timoteo, recuerden ustedes, en Derbe creo que fue, ahora viene y le pone a esta pareja, Priscila y Aquila, que fueron dos fieles colaboradores de Pablo. Y estando Pablo allí, el Señor le manda a Silas y a Timoteo con un informe de que los hermanos filipenses y los hermanos de esa región de Macedonia estaban fieles, estaban firmes en la fe. Y Pablo dice una expresión, creo que a los tesalonicenses: ahora vivo porque ustedes están firmes en la fe. Ahora vivo. Porque parece que moría, desfallecía, pero al ver el informe de ellos, de que estaban firmes, y además vinieron con una donación que era olor de vida, según Pablo. Ahí estaba Dios estimulando, diciendo: Pablo, ya no haga más tiendas. Hay una iglesia que yo le puse en el corazón a ayudarte y sostenerte. Mis hermanos, Dios es fiel con los fieles. Amén. Aleluya. Yo quiero decirte que Dios es el doctor de una iglesia saludable. Siempre nos va a sanar. Siempre nos va a sanar. Y yo veo a Dios preparando el corazón de Pablo, humillándolo. Estaba Dios atesando las cuerdas de aquella arpa para que tocara bien en Corinto. Pero le puso dos mensajeros fieles. Le dio un buen informe de los tesalonicenses y de los bereanos y de los filipenses, o sea, de los que estaban en la provincia de Macedonia. Y le trajo una donación para que no tuviera que hacer tiendas, para que se dedicara por entero a la predicación de la palabra de Dios. Aquí estamos mirando, acuérdense que estos mensajes están basados en que Dios actúa, la iglesia actúa y el diablo actúa. Y aquí vemos a Dios actuando. Vemos a Dios actuando, preparando a su mensajero, animándolo, produciendo las condiciones para que fuese efectivo en esta región. Así que Pablo pudo entregarse por completo a la predicación del evangelio, como dice ahí. Y dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y Pablo rompió con estos judíos que se oponían. Saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Hermanos, cada vez que alguien rechace el evangelio, Dios tiene un piadoso que lo acepta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Yo veo en este hombre como una Lidia, a quien Dios abrió el corazón. Rechazaron y dice que se fue a la casa de este Justo, temeroso de Dios. El nombre de él era Justo, pero era un hombre temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Ahí al lado de la sinagoga vivía este hombre. Y Pablo sabía que era un temeroso de Dios, posiblemente un prosélito judío, no sabemos, o un judío. Y ahí tenía Dios un cuartel general. Ahí tenía Dios un hombre. Dios siempre tiene en cada ciudad. Así como dijo, creo que fue Jacobo, que Dios tiene, Moisés tiene en cada sinagoga quien le predique los sábados. Dios tiene en cada ciudad una persona para abrir su propósito en esa ciudad. Dios siempre tiene una puerta, una casa que se abre, como la de Cornelio, como la de Lidia. Aquí Dios se metió en casa de este Justo.
Qué glorioso es tener dónde ir cuando uno va a una ciudad. Dios tiene en cada pueblo su gente. Y mire lo que sigue diciendo. Saliendo de allí se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. ¡Aleluya! Amén. Se convierte Crispo, el principal de la sinagoga. Recuerdan ustedes, en 1 Corintios 1:14, Pablo dice: yo no bauticé, Cristo no me envió a mí a bautizar. Yo creo que no bauticé a nadie excepto a Crispo. Y a este Pablo lo bautizó. A Crispo y a Gallo creo que fue. Menciona a dos. Y anterior por eso menciona a Crispo. A este fue de los pocos que Pablo bautizó. Yo por lo menos hoy bajé a 21 a las aguas. Aunque Cristo no me mandó a mí a bautizar, sino a predicar el evangelio. Pero Pablo bautizó a Crispo, el principal de la sinagoga. ¿Saben lo que significa eso? Eso era un Saulo segundo. Ese era un Saulo segundo. Había tanto poder y tanto respaldo de Dios en Corinto que aunque había oposición, es que a Pablo le gustaba la oposición. Lo que a Pablo lo deprimió fue que en Atenas no hubo oposición, pero tampoco hubo conversión. Y cuando se predica el evangelio, o la gente se convierte o la gente se aira y persigue. Pero no es tal cosa. Cuando usted predica y todo sigue igual, como que no pasó nada, eso sí es peligroso. Porque eso indica dos cosas: que el predicador está flojo y que la gente tiene el corazón cerrado. Pero Dios tenía un gran pueblo en Corinto. El principal se convierte. Dice aquí, el 9, atención, mire ahora. Acuérdense que Pablo dijo: yo fui a ustedes con muchas debilidades, con temor, con temblor. Y miren lo que Dios le dice. Después de darle el respaldo, de enviar a Priscila y Aquila. Después el informe lindo de Silas y de Timoteo, que vinieron de Macedonia. Después la ofrenda de los filipenses. Después la conversión de Crispo, el principal de la sinagoga. Y ahora dice el versículo 9: entonces el Señor dijo a Pablo en visión, gloria a Dios. Cuando Dios da visión, qué glorioso es. ¿Recuerdan ustedes? Pasa a Macedonia y ayúdanos a la visión. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dios vio el desaliento de su siervo y sus lágrimas y su gemir, y comenzó a prepararlo todo. Hubo oposición, hubo rechazo, pero hubo conversión. Amén. Aleluya. Denle otro aplauso al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios tiene un gran pueblo en Nueva York. Amén. Esta ciudad es como Corinto. Hay inmoralidad, hay corrupción, hay de todo, pero también hay un gran pueblo en esta ciudad. Amén. Yo quiero decirte que había una gran comunidad judía en Corinto debido al negocio. Los judíos siempre andan detrás del negocio, pero habían personas del mundo entero. Del mundo entero. Así que, así como Nueva York era una ciudad mixta, heterogénea, compuesta por muchas nacionalidades: judíos, griegos, romanos, del oriente, porque es una ciudad comercial como Nueva York. Y Dios tiene un gran pueblo donde se juntan las naciones. Amén.
Gloria a Dios. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Amén. Dice Pablo, está bueno aquí, hay que quedarse aquí. 1 año y 6 meses. Y escuchen, mis hermanos, pero el diablo no puede estar tranquilo viendo a Dios dando visión y obrando. ¿Recuerdan el libro de los Hechos? Dios actúa, la iglesia actúa, el diablo actúa. Ahora vamos a ver al diablo. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, Acaya es la provincia romana donde estaba Corinto, y Corinto era la ciudad principal, la capital. Los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derechos, yo os toleraría. Hermanos, este Galión, para los romanos un procónsul era el gobernador. Una ciudad donde vivía el gobernador de la provincia. Acuérdense que Acaya era una gran región donde la ciudad de Corintio era la ciudad principal, y ahí estaba el gobernador, el procónsul romano. Este Galión era hermano de Séneca. Séneca era aquel filósofo que era maestro de Nerón. Y este era su hermano. Y Nerón los mató a los dos. Más adelante. De este hombre Galión daban testimonio sus ciudadanos. Estoy hablando citando la historia. Creo que en el año 51, que fue el año que Pablo llegó ahí, este hombre llegó a ser procónsul allí. Era un hombre sabio que se llevaba bien con la comunidad. Miren ustedes cómo él reaccionó aquí, con mucha sabiduría. Dice: al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derechos, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vételo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Él dije: es un asunto de los judíos, de ustedes que están ahí discutiendo acerca de esto. Yo no entiendo nada de esto. Así que si fuera un asunto de derechos y cosas, yo actúo, pero si es asunto de religión, yo no quiero saber de eso. Y los echó del tribunal. Entonces los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. El que venía a acusar era el principal de la sinagoga, Sóstenes. Vinieron ahí los griegos y le dieron una paliza a Sóstenes. Y Galión, ¿sabe el perjuicio con los judíos? Son problemas de ellos ahí. Y le dieron una paliza a que fue a acusar a Pablo allí. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Ok. Vengan a 1 Corintios 1:1. 1 Corintios 1:1. Miren cómo Pablo dirige su epístola a los Corintios. Comienza con el versículo 1. ¿Ya lo tienen? 1 Corintios 1:1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Denle un aplauso al Señor. Se convirtió Crispo el principal. Después se levantó Sóstenes y llevó a Pablo al tribunal. Le dieron una paliza. Y parece que después de la paliza Dios trabajó con él. Y Pablo parece que llegó a ser alguien importante, que Pablo dice: Pablo y Sóstenes a la iglesia de los Corintios. Tengo un gran pueblo en esta ciudad. Ese es nuestro Dios. Cuando hay una iglesia saludable y hay mensajeros comprometidos que no andan buscando fama, ni renombre, ni con avaricia, ni quieren que la gente los siga a ellos, sino que andan detrás del Señor y de su palabra para honrar a Cristo, Dios respalda, mis hermanos.
Amén. Amén. Vuelvan para terminar aquí, porque vamos a terminar. Vamos a terminar aquí, en estos versículos. Dice el 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila. Noten ahora que a Priscila la menciona primero. A Priscila y Aquila. Y habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, era un puerto de Corinto, porque tenía hecho voto. Parece que Pablo, no se sabe por qué, Pablo hizo un voto. Posiblemente fue por lo mal que le fue en Atenas. Y dijo Pablo, quizás dijo: Señor, si tú me respaldas en Corinto, me voy a rapar la cabeza. Porque no se sabe por qué Pablo hizo esto. Porque no estaba entre los judíos. Esto parece un voto nazareo, pero que nadie entiende esto. Lo que se cree que Pablo dice, hizo un voto como recuerdan ustedes Jefté, que dijo: si Jehová me entrega a los enemigos, el primero que me recibe en mi casa se lo dedico al Señor. Es un voto. Los judíos hacían votos. Y nosotros también hacemos votos, ¿o no? Parece que Pablo dijo: Señor, si tú me das un respaldo en Corinto, me voy a rapar la cabeza, me vuelvo calvo. Para los hebreos el pelo era distinción, belleza y honra. Quitarse el pelo significaba humillación delante del Señor. Posiblemente eso fue lo que hizo Pablo. Porque nadie entiende. Y dice: y llegó a Éfeso. ¿Llegó a dónde? Y los dejó allí. ¿A quién dejó allí? A Priscila y Aquila, a la parejita. Y primero menciona a Priscilita. Ya verán, no va a ser hoy, pero verán en la próxima. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, como siempre, los cuales les rogaron que se quedase con ellos por más tiempo. Mas no accedió. Que los judíos le dijeran que se quedara más tiempo. Ay, Señor, se ve el respaldo de Dios. Ahora fue Pablo que dijo: no, yo no me quedo. Sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso y dejó allí a Priscila y Aquila. O aquí dice a Priscila y Aquila. Y habiendo arribado a Cesarea, ya llegó allá a Judea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía de Siria, que fue la iglesia que le puso la mano y lo envió. Primeramente pasaba por Jerusalén, luego pasaba por Antioquía de Siria. Y ahí lo voy a dejar para seguir después. Pero ustedes ven el respaldo que Dios dio al apóstol Pablo acá. Aquí en este capítulo vemos respaldo de Dios a un mensajero fiel. Y aprendemos, mis hermanos, que si somos fieles al Señor, si somos una iglesia saludable, mensajeros saludables, consecuentes, comprometidos con Dios, que tenemos la mente solamente en Cristo, el corazón no está dividido, no importa las penurias que tengamos que padecer por causa del Señor, siempre va a haber un respaldo de Dios. Tarde o temprano viene un respaldo de Dios. Por eso no debiéramos desanimarnos nunca. Hay que esperar lo mejor de Dios, porque Dios es fiel. Y aquí vienen días, y los días están cerca, los días donde Jehová, el Dios de Israel, va a restituir lo que se comió la langosta, el pulgón y el revoltón. Y Él va a convertir tu vergüenza en honra, tu tristeza en alegría. Él va a restaurar, Él te va a respaldar. Pero Él te hace un llamado a ser una iglesia saludable. Él te hace un llamado a tener el corazón que tenía Saulo de Tarso. Un corazón que no está dividido.
Un corazón que no busca lo suyo. Alguien que dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo ya yo, no vivo ya yo. Diga conmigo: no vivo ya yo. Vive Cristo en mí. Denle un aplauso al Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. El que ame a Dios, ame a la iglesia. El que ame a Dios, ame el evangelio. El que ame a Dios, ame a la gente. Amén. Amén. Porque el Señor le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Y Cristo sentía compasión por la gente cuando los veía como ovejas sin pastor. Que Dios nos dé ese amor por la gente, esa pasión. Nos dé de nuevo, que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos dé la fuerza, la valentía, la firmeza para no doblarnos. No nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo vamos a cosechar. Si no hubiésemos desmayado. Muchas veces desmayamos cuando apenas faltan unos metros para ver la luz de la gloria. Amén. Y el Señor nos tiene que decir, como a Pedro, cuando caminó bien por las aguas y después se puso a mirar la tormenta y se hundió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué me quitaste el milagro? Que Dios nos ayude a no poner los ojos en las circunstancias. Hermanos, Dios tiene un gran pueblo en Nueva York. Yo quiero decirte que Nueva York fue declarada la ciudad de Dios. Eso no fue una declaración de la iglesia. Esta es la única ciudad en el mundo que usted le puede predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo en un solo idioma. Nueva York es el mundo en una ciudad. Levantémonos, que por algo Dios nos llamó aquí. Dios por algo nos llamó, por algo nos eligió para estar en esta ciudad. No somos los mejores evangelistas, pero fuimos elegidos por Dios. No somos los mejores mensajeros del mundo, pero Dios nos puso en esta ciudad. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. 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 Gloria a Dios. Aquí está la pequeña China. Aquí está la pequeña Italia. Aquí está la pequeña Corea. Aquí está la pequeña India. Aquí está la pequeña Argentina. Usted no tiene aquí que decir: voy a ser misionero. ¿Para qué ir a las naciones si ellas han venido aquí? ¡Aleluya! Amén. Amén. Estas palabras fueron proféticas para mí. Dios tiene un gran pueblo en esta ciudad. Levantémonos como Pablo. Yo te profetizo que Dios tiene crispos en la sinagoga de Nueva York. Dios tiene Sóstenes en las sinagogas de esta ciudad. Y no es la primera vez que Dios lo dice. Se van a convertir grandes rabinos. Serán como Saulo de Tarso. Vendrán a Occidente y hablarán la palabra con un poder irresistible. Dios no se ha olvidado de Israel, tampoco de las naciones. Vamos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Una vez me dijo el Señor que antes de terminar su obra en esta ciudad, va a ser que pongamos un letrero en Times Square. Así como se recibe el año allí. El texto de los Hechos. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que ese Yeshua que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y en ningún otro hay salvación. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Muchos judíos se van a enojar, van a protestar,
Pero Dios tiene muchos crispos que se van a convertir al Señor. Pero Dios quiere una iglesia que no sea cobarde, que no sea milane, que no se condicione, que no sea indiferente. Una iglesia que crea en el Dios del Evangelio y que crea que Dios lo va a hacer. Oremos a Dios. Mi hermano, en tu ciudad, Dios te mandó a tu ciudad y Dios tiene un gran pueblo en tu ciudad. Levántate, mi hermano, levántate en el nombre de Jesús. Ve a ellos y cuéntales cuán grandes cosas Dios quiere hacer con sus vidas. Es tiempo de levantarnos. El diablo se va a levantar, el infierno va a ser sacudido, pero Dios llamará a ese pueblo del norte, del sur, del este y del oeste. El día ha llegado donde Dios va a dar mandamiento al norte y le va a decir: no me rehuses a mis hijos. Y va a dar mandamiento al sur para que envíe a sus hijos. Igualmente a occidente y a oriente. Y va a convocar a sus hijos. Estamos en el umbral de los grandes acontecimientos proféticos. Levantémonos en el nombre del Señor, con el Espíritu Santo y con el Espíritu del Evangelio. Y Dios hará cosas mayores que las que hizo en aquellos días, porque la gloria postrera de la iglesia será mayor que la primera. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.